En esta práctica vamos a comprobar experimentalmente que se cumple la ley de Gay-Lussac. Esta fue enunciada en 18.005. Dice que si el volumen de un gas se mantiene constante, el coeficiente entre presión y temperatura permanece constante. Es decir, la presión y la temperatura de un gas son directamente proporcionales. Al aumentar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. De igual forma, cuando disminuye la velocidad del movimiento de las partículas de gas, se reduce el número de choques contra las paredes, todo esto si el volumen y la cantidad de gas se mantienen constantes. Esta ley tiene distintas aplicaciones, entre las que destacan los neumáticos y los aerosoles. En un día caluroso, la temperatura del aire contenido en el neumático aumenta y por lo tanto la presión también, ocurriendo lo contrario en un día frío. En los aerosoles ocurre lo mismo. De hecho, una de las recomendaciones para almacenar este tipo de productos es no exponiéndolos al calor, pues la temperatura dentro aumentaría y por tanto la presión también, llegando incluso a estallar. Para comprobar la ley realizaremos un experimento. El primer paso es coger un matraz Erlenmeyer, introducir un termómetro y un sensor de presión y sellarlo para evitar las fugas. El segundo paso sería conectar el sensor a un ordenador que registre los datos, esto unido a un programa de lectura. El tercer paso sería poner el matraz en el calentador y recoger los datos en un periodo de 10 segundos. Para hacer más rápido el aumento del calor, colocaremos papel de aluminio al matraz y lo volvemos a poner al calor. A partir de los datos de presión y temperatura obtenidos, realizamos la gráfica presión-temperatura. Obtenemos la línea de tendencia con una regresión muy buena, del 0,99, y obtenemos la expresión f de x es igual a 0,37x más 101,04. Extrapolamos la gráfica hasta su corte con el eje de abscisas, es decir, a qué temperatura la presión sería 0, y calculamos este valor. Obtenemos una temperatura experimental de menos 273,08 grados centígrados, muy cercana al cero absoluto, menos 273,15 grados centígrados, pues hemos tratado de minimizar las posibles fuentes de error, como las fugas del gas a altas presiones o la pérdida de calor mediante una funda térmica. En conclusión, a volumen constante, el cociente de la presión y la temperatura de un gas se mantiene constante, de manera que son dos magnitudes que en este caso son directamente proporcionales. En otras palabras, se cumple la ley de Gay-Lussac. Y, al trabajar con la temperatura absoluta, el cero absoluto es un valor cercano a menos 273 grados Celsius.